llevarse puede hacerlo. Quiero entonces centrarme en el mensaje de hoy y quiero estar invitándoles a buscar en las Escrituras, en 1 de Timoteo capítulo 4, vamos a estar meditando sobre dos versículos, el 7 y el 8, y los voy a invitar a ponerse en pie. Gracias. Hace algunos domingos atrás predicamos sobre este pasaje, pero tomamos como fundamento no los versículos 7 y 8, sino los versículos finales de este pasaje. Y ahora les invito a buscar nuevamente el mismo pasaje, capítulo 4 de la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, y voy a estar leyendo los primeros 4 versículos. Versículos 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer énfasis en los versículos 7 y 8 de esta porción bíblica, pero voy a leer solo los versículos 6, 7, 8 y 9 de este pasaje. Dice la palabra del Señor y pueden seguir con sus vistas. Lo siguiente: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de compartirla. Guíanos en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchísimas gracias. La semana pasada tomamos un tema un tanto controversial, pero hoy vamos a tratar de buscar un tema donde nos anime un poco a nuestras disciplinas espirituales. Creo que cuando hablamos la semana pasada, donde hablamos sobre la libertad con límites y tocamos los temas que estaban allí para ser hablados, es necesario también poder tocar temas como este que voy a tocar hoy, porque cuando uno tiene una disciplina espiritual, entonces uno puede delimitar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y uno puede decir, bueno, esto es la voluntad de Dios y esto no es la voluntad de Dios. Pero usted no puede saber cuál es la voluntad de Dios si usted no conoce la palabra de Dios. Es inevitable que usted tiene que conocer la Biblia, usted tiene que conocer de Dios para saber qué es lo que Dios piensa, cómo Dios quiere que usted actúe. Pero si usted no conoce lo que Dios te dice en su palabra, usted no va a saber nunca lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por tanto, es importante que nosotros tengamos disciplinas espirituales, y así le hemos puesto por título este mensaje, disciplina espiritual. Esa disciplina espiritual que usted y yo debemos tener nos va a llevar a un crecimiento y a una relación genuina, es decir, verdadera con el Padre Celestial, y nos va a hacer mejores en cuanto a nuestra relación y en cuanto a nuestra vida cristiana. Según mi apreciación, aunque está saliendo mucha literatura cristiana en la actualidad, hay mucha literatura que habla de espiritualidad. Mucha literatura está hablando de espiritualidad. Sin embargo, no se está dando la importancia debida a lo que nosotros entendemos como disciplina espiritual. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esta carta, le está diciendo claramente, ejercítate para la piedad. Y después pone allí la analogía, es decir, la comparación, porque el ejercicio físico para poco aprovecha. Pero no quiere decir de que el ejercicio físico no aproveche para nada. Algunas personas que quieren ser muy espirituales dicen, no hagas ejercicio porque el ejercicio físico para nada aprovecha. No, la Biblia no te dice que no aprovecha para nada, sino que para poco aprovecha con respecto a tu vida espiritual. Pero si tú quieres tener un cuerpo atlético, tienes que hacer ejercicio. ¿Ok? Porque si usted lee la Biblia no vas a tener un cuerpo atlético, perfecto. Pero ¿qué es más importante? ¿El cuerpo atlético o un cuerpo espiritualmente enfocado en el Señor? Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ese ejercicio físico para poco te aprovecha, porque un día tú vas a morir y un día este cuerpo que usted lo puso espectacularmente hermoso va a perecer y va a ir a la tierra y al polvo como era antes. Y lo que vale en realidad es lo que usted
pudo incorporar y lo que usted pudo hacer con su vida espiritual y su relación con Dios, porque eso es lo que queda, porque el cuerpo para poco aprovecha. Y por eso es que el apóstol Pablo habla acerca de esta temática y habla acerca de lo que es provechoso. El diccionario ilustrado de la Biblia nos dice que es una palabra que por lo general se define como devoción religiosa. Cuando se habla de piedad, se está hablando de devoción religiosa o reverencia ante Dios. En vez de devoción religiosa, hoy yo quiero estar tocando sobre disciplina espiritual. Disciplina espiritual porque esa disciplina espiritual es una devoción que nosotros tenemos para con Dios diariamente. Esta disciplina espiritual por lo menos posee dos elementos que requieren una práctica constante en la vida de todo creyente, que es la oración y la meditación en la palabra. Si usted no tiene una vida de oración, usted no está ejercitándose para la piedad. Usted no está haciendo el ejercicio espiritual. Por eso es que es necesario que para mantener un buen ejercicio espiritual, usted tenga una vida de oración y además usted conozca de la palabra del Señor. Meditar en la palabra del Señor, en la Biblia, es parte de la disciplina espiritual que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo cuando dice, ejercítate para la piedad. La oración, como dijera uno de los grandes predicadores conocido como el príncipe de los predicadores, Spurgeon, dijo lo siguiente: es el delgado nervio que mueve el poderoso brazo de Dios. ¿Qué cosa es la oración? El delgado nervio que mueve el poderoso brazo de Dios. Por medio de la oración nosotros podemos ver respuestas extraordinarias de la mano y el poder de Dios. Pero es necesario que nosotros estemos en comunión, que estemos también en oración. La lectura, como también el estudio sistemático de la Biblia, hace, como dice la propia palabra, hace sabio al sencillo y alimenta al hombre interior, es decir, al creyente en su vida espiritual, en su interior. ¿Por qué nosotros creemos que la palabra del Señor es viva? Porque no solamente nos da vida, sino que también nos da la oportunidad de mostrarle o darle vida a las demás personas cuando la conocemos. Cuando usted conoce la palabra del Señor y usted predica la palabra del Señor, usted está impartiendo vida a las demás personas. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra es un mensaje de vida, es un mensaje que transforma, es un mensaje que cambia. Y cuando usted tiene la vida porque ha incorporado el principio de la palabra y usted lo comparte, usted está dándole vida a las demás personas. Y una vida que no es una vida terrenal, sino una vida para que ellos la conozcan claramente, que es la vida que Dios da, la vida extraordinariamente buena que es la vida eterna. Por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos que dentro de las disciplinas espirituales más importantes que nosotros tenemos es la oración, y vamos a estar viendo esto a amplios rasgos, la oración y la meditación de la palabra. El resultado entonces, cuando usted está conectado con Dios por medio de la oración y conectado con Dios por medio del estudio de la palabra, habrá un resultado que es el fortalecimiento nuestro por medio de la comunión. ¿Con quién? Con Dios y con nuestros hermanos. Cuando usted está conectado con Dios por medio de la oración y conoce a Dios por medio de su palabra, usted está conectado con el Dios eterno y por tanto hay una relación y su relación con sus hermanos cambia. ¿Por qué? Porque usted comienza a aplicar los principios de la palabra del Señor. Muchas veces encontramos también la palabra impiedad en las Escrituras. Y la impiedad es el antónimo de una persona piadosa. La palabra que señala es, como impiedad, es no tener relación con Dios. Una persona impía es alguien que no tiene relación con Dios, es alguien que no quiere saber nada de Dios. Un impío es alguien que no quiere estar en comunión con el Dios eterno. Por tanto, la impiedad es completamente contraria a la piedad. Y si usted es una persona creyente, usted debe ser una persona piadosa, porque usted está buscando la comunión con el Señor. Usted no es una persona impía. Con relación a la disciplina espiritual o la vida piadosa, quiero considerar tres aspectos en esta mañana.
El primer aspecto que debe ser considerado a aprender hoy a la luz del pasaje es que cuando nosotros mantenemos una buena relación de piedad, entonces nosotros vamos a invertir tiempo en conversaciones provechosas. Escuchen, invertir tiempo en conversaciones provechosas. Una persona que busca del Señor, una persona que está tratando de mantener su relación con el Señor, no va a dar su vida a conversaciones infructuosas. Es decir, va a dar rienda a conversaciones que no tienen sentido. Como el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo según el pasaje. Si vas al versículo 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Con esa expresión, el apóstol Pablo le estaba diciendo, invierte tiempo en algo provechoso. No inviertas tu tiempo en lo que no aprovecha, en lo que no es importante. Aprovecha tu tiempo en conversar cosas que aprovechen a tu vida espiritual. La palabra fábula proviene de una palabra griega que se hace referencia o hace referencia tanto a la mitología griega como a las especulaciones judaicas en los tiempos de Cristo y después en los tiempos de la época apostólica, en la que se entretenían en la que los falsos doctores entretenían a las personas con historias que los llevaban a ningún lado, pero no en lo que la palabra de Dios estaba siendo revelada. Un comentarista de las Escrituras nombrado William Barclay, no sé si se pronuncia así bien en inglés, en su comentario a 1 de Timoteo nos dice lo siguiente: Timoteo tenía que evitar los cuentos inútiles, que son como los que los adultos cuentan a los niños. Yo no sé si ustedes recuerdan alguna historia de sus abuelos cuando eran pequeños. Y algunos de ustedes son abuelos. Y a veces los abuelos exageran con sus historias. Y los niños entonces los abuelos tienen tremenda imaginación y los abuelos comienzan a decirle al niño, el niño abre los ojos. Y lo que quiere hacer el abuelo es exactamente impresionar a su niño. ¿Para qué? Para que el niño abra su mente y comience a pensar y a imaginar. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo, oigan, no pierdan su tiempo en historias, en fábulas que no son reales. No pierdan su tiempo con respecto a las cosas del evangelio, sus conversaciones en cosas que para poco aprovechan. Inviertan su tiempo en algo que sea útil. Por eso es que Timoteo, como dice aquí este comentarista, tenía que evitar los cuentos inútiles que son como los que los adultos cuentan a los niños. Es fácil perderse, dice este comentarista, siguiendo bifurcaciones y enredarse con cosas que no pasan de ser adornos dentro del evangelio. Y esto pasa también con temas teológicos. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras y conocemos un poco del Señor, comenzamos a tener conversaciones con hermanos creyentes en vez de conversaciones que nos unan, conversaciones que nos separan. Y no quiere decir que no conversemos de temas teológicos, pero de temas donde la Biblia misma dice que no discutamos de eso. Entonces, ¿para qué discutir? A veces yo me pongo a pensar, y en el ámbito pastoral muchas veces nosotros nos sentamos y conversamos acerca de la predestinación, un tema tan controversial. Y a todos nos gusta hablar de la predestinación. Los que conocemos un poquito las Escrituras o han estudiado un poco de teología saben de lo que estoy hablando, del tema de la elección, que si Dios eligió al hombre desde antes de la fundación del mundo, o Dios le dio la capacidad al hombre para elegir a Dios después que envió a Cristo, de cómo se opera la salvación. Si viene primero la gracia, si viene primero la fe, o simplemente viene la regeneración, o el Espíritu Santo es el que te toca, y entonces si no te toca el Espíritu Santo, tú no puedes nacer de nuevo, y nos metemos en eso. Y a veces llegamos a separarnos por cuestiones donde la misma Biblia dice que hay un gran misterio. Ninguno de nosotros puede decir categóricamente lo que ocurre primero, si es la fe, si es el arrepentimiento. Nadie puede decirlo. Por eso surgen las posiciones teológicas. Si alguien tiene una posición teológica respecto diferente a la mía, respetemos el punto. No vamos a perder la salvación por tener un punto diferente. Lo importante es que nosotros no nos diluyamos en cuestiones que son
para personas mayores. Como dice aquí, de fábulas. Cosas que no aprovechan. No aprovecha tu vida espiritual esto. He visto muchos hermanos en la fe que por conversaciones como esta se han separado y se han distanciado. Y en vez de buscar la comunión, lo que provoca todo este tipo de conversación es la separación. No, hermanos, no. Ahora, esto no quiere decir de que no mantengamos nuestros principios ni nuestros valores de las Escrituras. Esto no quiere decir de que nosotros digamos, bueno, si tú crees esto no importa, tú eres mi hermano en la fe, aunque no creas en Dios. Aunque no creas que Cristo es el Dios creador, aunque no creas que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no importa como tú creas, tú eres mi hermano. No es eso lo que decimos. Lo que estamos diciendo es que cuando somos creyentes tenemos una misma esencia del Evangelio. Creemos los mismos principios, creemos que Cristo es el Salvador, creemos en las doctrinas básicas y fundamentales de la fe. ¿Para qué diluirnos en temas que en realidad no edifican? Si Cristo viene antes de la tribulación o viene después de la tribulación. Yo creo que viene antes de la tribulación, pero yo tengo hermanos que creen que viene después de la tribulación. Si viene después de la tribulación, yo sé que me voy con Él. Y si viene antes de la tribulación, también sé que me voy con Él. Es decir, que no hay un problema. El problema está en que nosotros mantengamos nuestros valores y principios, pero no seamos personas que en vez de buscar conversaciones provechosas, nos diluyamos en cosas que no aprovechan. Las fábulas, en este caso, en el contexto que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, eran fábulas profanas, porque no tienen ningún provecho espiritual. Si no son provechosas para la vida espiritual, son pérdida de tiempo, le decía allí el apóstol Pablo a Timoteo, sin sentido alguno. No hay sentido en discutir cosas que no valen la pena. Hoy en día abundan los amantes de las especulaciones, y ustedes lo saben. Los púlpitos, las predicaciones están llenas de especulaciones. Los testimonios de creyentes muchas veces están llenas de cosas extraordinariamente fabulosas. Fabulosas. Hay cada predicadores que yo escucho por las redes sociales que he escuchado y que de pronto ya digo, no me tienes nada que decir. Y lo quito porque comienzan a hablar de cosas que ni siquiera el apóstol Pablo se atrevía a hablar de ellas. Y estas personas toman el nombre del Señor y hablan de una manera en que uno dice, ¿y cómo esto es posible? Hoy abundan también literatura sobre gente que ha soñado con el cielo y con el infierno. Hay algunos que dicen que han llegado al mismo corazón del infierno y que Dios lo llevó allí para entonces mostrarle el lugar de condenación. Y yo digo, Dios mío, ¿es posible? Ok, todo eso es posible. Pero el mismo apóstol Pablo, si yo voy a la Escritura, él decía que él conocía a un hombre que él no sabía si en el espíritu o en la carne había subido al tercer cielo, a la presencia del propio Dios. Y dice, y de ese hombre me voy a gloriar yo. Decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los Corintios en la segunda carta. ¿Por qué razón él no se atrevía a hablar? Porque él mismo no podía definir en qué condición él había estado delante de la presencia de Dios o Dios le había mostrado esta gran visión. Y hoy vemos que personas como nosotros, como el apóstol Pablo quizás, pero que no recibieron una revelación como el apóstol Pablo y que no se atrevía a hablar de cosas inefables, de cosas que él ni siquiera pensaba que existían. Hoy hablan a la ligera de cosas como estas. Y muchas personas se quedan así maravillados. Maravillados. Yo digo, todo debe ser analizado a la luz de las Escrituras. Tengamos cuidado. Muchas personas son arrastradas con este tipo de mensaje. Muchas personas son arrastradas también por este tipo de individuos que se pasan la vida hablando de cosas que quizás ni siquiera ellos han recibido. Y hay que tener mucho cuidado. No solamente abunda la literatura, sino que también abundan los predicadores que hablan de sueños. Y esta literatura, generalmente que habla de estos temas, se vende muy rápido. Se vende muy rápido. Usted toma hoy un libro de doctrinas fundamentales de las Escrituras y usted va a una biblioteca y usted puede verlo allí. Pero la gente lo que quiere ver hoy es la literatura apocalíptica. Usted quiere que alguien lea y ponga un título así. Actualmente dice, el presidente de los Estados Unidos es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Aunque sea mentira.
La gente va para allá a leerlo. ¿Y quién dice eso? ¿Quién puede decir cosas como esa? Ahora que muchas profecías se están cumpliendo, de que muchas evidencias de cosas que van a ocurrir en los finales de los tiempos, está bien, pero la gente pone los títulos sugerentes, ¿para qué? Para vender su literatura, para que la gente vaya en pos de ello. Pero solo son muchas veces literatura para ser vendida y que no tiene una evidencia ni un fundamento escritural, también muchas veces los sueños que muchos pueden estar hablando de ellos se convierten a veces en especulaciones. Y no digo con esto que haya personas que hayan tenido experiencias individuales, que hayan sido reales y dignas. ¿Ok? Que hayan sido reales y dignas. Eso son otras cosas. Pero usted debe saber que hay mucha literatura y muchos predicadores que están tratando de llevar a personas hacia el camino equivocado por medio de sus sueños, por medio de sus especulaciones, por medio de sus revelaciones. Hay un libro que leí hace algún tiempo y de este predicador de Benny Hinn. Buenos días, Espíritu Santo. Mire, hermano, si usted lo tiene en su biblioteca, sáquelo ya. Sáquelo de su biblioteca, bótelo. Bote ese libro. Yo a veces, cuando yo estaba leyendo aquel libro, yo decía, Dios mío, este hombre se retrató de cosas como esta. Y familia de él ha hablado sobre él, cosas terribles, de cómo usaba muchas de las cosas que hacía para obtener prebendas. Increíble, hermanos. Es un libro terrible con una enseñanza doctrinal que no tiene fundamento escritural. Y hay que tener cuidado con lo que uno lee. Hay que tener cuidado con lo que uno tiene allí para deleitarse, para tener un tiempo devocional. Y a veces pensamos que estas cosas son buenas. No son buenas. Tengamos cuidado. Son cuentos y fábulas que para poco aprovechan. Hay un segundo punto, un segundo elemento que debemos considerar, que es invertir tiempo en lo que edifica. Primero, invertir tiempo en conversaciones provechosas. No te inmiscuya en conversaciones que para nada tienen provecho. Pero después el apóstol Pablo le dice, invierte tiempo en lo que verdaderamente edifica. ¿Y cómo lo dice? Pablo le dice, ejercítate. ¿Qué cosa es ejercitarte? Ejercítate para la piedad, para las cosas que verdaderamente son que edifican tu vida. Y este es un término gimnástico, es decir, de deporte, que habla del ejercicio corporal. Y por eso Pablo lo compara con el ejercicio físico, para poco aprovecha. Pero ejercítate ¿en qué? En la piedad, en tu relación, para tener entonces un cuerpo espiritual en las condiciones adecuadas espiritualmente. Así como tú inviertes tu tiempo en ejercitar tu cuerpo físico para tener un cuerpo hermoso, un cuerpo atlético, entonces también ejercítate para la piedad. Ejercítate en tu relación con Dios. Ejercítate en las cosas que Dios quiere para tu vida. Para poseer una espiritualidad en crecimiento, una adecuada y buena comunión con Dios, necesitamos tener y ejercitarla diariamente por medio de la oración y el estudio del sistemático de la Biblia. Y lo decíamos hace unos instantes. Recordemos que son dos funciones importantísimas, prioritarias, según lo que el apóstol Pablo dice también en las Escrituras y también lo que los mismos apóstoles estaban hablando allí en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, cuando había una gran necesidad en la iglesia de Jerusalén. Dice que las viudas estaban siendo desatendidas y todo el mundo venía donde estaban los apóstoles y le decían, vengan acá y porque ustedes no atienden a las viudas. Y todo el mundo venía a señalar a los discípulos de Cristo en aquel momento. Lea el pasaje después. Y dice la Biblia que los apóstoles dijeron, no, nosotros no podemos dejar la oración ni la proclamación de la palabra. Tenemos que seguir en la oración y tenemos que seguir proclamando de la palabra. No podemos dedicarnos a las necesidades de las viudas. ¿Y era importante las necesidades de las viudas? Claro que sí era importante. Pero si ellos descuidaban lo que Dios los había llamado a hacer, entonces se diluían en cosas que no eran importantes para su ministerio. ¿Por qué razón
Era esto porque ellos no habían sido llamados a suplir las necesidades de las viudas. Ellos habían sido llamados a mantenerse en oración y a la proclamación de la palabra. ¿Y qué hizo la iglesia? Cuando la iglesia vio aquella necesidad, entonces la iglesia se reunió y llamó a personas que se dedicaran al cuidado de las viudas. Eso lo dice la Escritura. Y usted lo puede leer en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Y usted va, capítulo 6 de los Apóstoles, versículos del 1 al 7. Cómo lo que estaba pasando se vinculó con los apóstoles y los apóstoles automáticamente dijeron, no somos nosotros, hay que buscar a personas. Y ahí se eligieron a los 7, conocidos como los primeros 7 diáconos. Los diáconos para suplir las necesidades de las viudas. Y cuando usted analiza el texto bíblico, aquellas 7 personas tenían 7 nombres griegos. Y las viudas que estaban siendo desatendidas, ¿quiénes eran? Viudas griegas. No eran de los judíos, eran viudas griegas. Lee el texto. Y la iglesia eligió a 7 griegos para atender las necesidades de las viudas griegas. Es decir, buscaron personas conocedoras del contexto social de aquellas que estaban pasando por necesidad para atender su necesidad, porque los apóstoles tenían que seguir dedicados a lo que Dios los había llamado. Hermanos, el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo le está diciendo claramente, ejercítate para la piedad. El ejercicio físico para poco aprovecha, pero tú mantén la visión clara. No te diluyas en nada. Invierte tiempo en lo que edifica tu vida y en lo que edifica la vida de otras personas. No puedes perder el tiempo en cosas que no valgan la pena, sino enfocado siempre en lo que Dios te ha llamado a hacer. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 leemos que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La palabra traza en este contexto es traducida como maneja. Y en este contexto Pablo le estaba diciendo a Timoteo, si te diluyes en muchas cosas, no vas a aprender a manejar la palabra de Dios. Y tú has sido llamado a manejar la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos un llamado especial para servir dentro del cuerpo de Cristo. Y como el llamado especial que tenemos para servir dentro del cuerpo de Cristo, usted no diluya su vida en las cosas que usted sabe que usted no es fuerte. Si Dios no te llamó al audio, ¿qué usted hace en el audio? Si Dios no te llamó a cantar porque usted no tiene una linda voz, usted no se ponga a cantar. Por eso es que yo no canto. No puedo cantar. ¿Me explico? Si Dios no te llamó a ese servicio, no lo hagas. Si Dios no te llamó a tocar un instrumento musical porque no tienes el talento y no tienes el conocimiento, no quieras tenerlo e imponerlo porque no lo tienes. No lo tienes. Hay personas que nacen con un talento natural y lo desarrollan y Dios lo usa así. Y Dios lo multiplica. Y Dios cuando toma a esa persona comienza a levantarlo y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es eso? Simplemente porque es algo que Dios ya le dio por su gracia. Y lo que está haciendo es poniendo eso en manos del Señor. Si usted no es un buen maestro, si usted no sabe comunicar las enseñanzas de la palabra, usted no quiere ser maestro. No sé si me estoy explicando. No pierdas tu tiempo en cosas que no te van a edificar porque al final se va a revertir contra tu propia vida y vas a tener carga. Porque cuando usted está tratando de enseñar y no enseña, usted comienza a tener la carga en su corazón y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo quiero servir al Señor y me siento así? ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere usarte. Cuando uno está haciendo lo que Dios quiere hacer con tu vida, tú sientes la plenitud, hermano. Te sientes gozoso, te sientes completo, sientes que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que yo quiero que nosotros como iglesia entendamos, hermanos. Tenemos que invertir el tiempo de nuestra vida en lo que edifica nuestra vida y edifica la vida de los demás. Eso no quiere decir de que no enseñemos,
de que no aconsejemos. No, muchas personas vienen a donde estamos nosotros y yo quizás no sea un buen consejero. Pero nosotros podemos darle una palabra a esa persona en un momento determinado. Viene una persona y aunque yo no sea evangelista, yo no tenga todo el conocimiento para predicar el evangelio, tenga todos los métodos y necesita a Cristo, todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Sin embargo, la Biblia habla del don de evangelista. ¿Por qué? Porque es una persona que Dios va a usar efectivamente para ese ministerio. Y usted tiene que saber que muchas veces los creyentes nos diluimos y otros nos sentamos a esperar que alguien nos diga. Eso pasa en nuestras iglesias. Y pasa en la primera iglesia bautista hispana de Hialeah. No, cuando el pastor me diga, y si el pastor no te dice, ¿qué va a pasar con tu vida? Entonces usted tiene que ponerse en función. Yo sé que Dios me ha usado y Dios me usa en esta área. ¿Y por qué no puedo seguir siendo usado? Entonces dedica tu tiempo en lo que en realidad Dios quiere hacer con tu vida. Pablo le dice a Timoteo, esa persona que tú eres, estás llamado tú, Timoteo, a manejar la palabra. Nuestro deber es cuidar la vida espiritual, fortalecerla como el atleta lo hace con su cuerpo. Y ese es el deber de todo creyente, fortalecer su vida espiritual, fortalecer también su relación con Dios. El cuidado del cuerpo es provechoso temporalmente. La disciplina espiritual afecta no solo la vida presente, sino la venidera. Por tanto, la disciplina espiritual, cuando afecta a la vida venidera, te está preparando para la eternidad con Dios. Prepárate para estar con el Señor eternamente, ejercitando tu vida desde hoy. En el comentario, otro comentario que leímos en este mensaje, nos dice lo siguiente: lo que no contribuye a la piedad, hablando de la vida espiritual, para nada sirve, decía este comentarista. El creyente en Cristo debe rechazar toda doctrina y práctica que más bien nos aparta de la auténtica piedad, de la verdadera relación y espiritualidad. Por tanto, apártate de todo aquello que en vez de aportarte, te quita. Ejercítate correctamente para la piedad. Juan Calvino dijo que Pablo usa la palabra piedad para denotar el culto espiritual a Dios, que consiste en la pureza de conciencia. Hablando del culto a Dios, que todos nosotros como templo del Espíritu Santo debemos rendir nuestra vida en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Es decir, el culto no es solamente venir al domingo acá y congregarnos. El culto a Dios, el culto nuestro a Dios va más allá de reunirnos el domingo a congregarnos. Es nuestro culto diario, nuestra vida y relación con Dios diaria. Es mi culto racional. Y este hombre, Juan Calvino, lo dijo claro. La piedad denota culto espiritual a Dios que consiste en la pureza de conciencia, una pureza completa de parte de Dios, una mente limpia, una mente cambiada por la obra del Espíritu y ofrecida al Señor. Hay un tercer aspecto y último que se considera en este pasaje, que es invertir tiempo en nuestro crecimiento espiritual. No solamente en lo que edifica, sino en nuestro crecimiento. Y el crecimiento espiritual tiene mucho que ver también con la lectura de la Biblia, por eso se lo decía en la introducción, y con la oración. Pero ahora, esta pregunta debemos trabajarla un poquito. Y la pregunta es, ¿en qué invierto mi tiempo? ¿En qué usted invierte su tiempo? El manejo del tiempo es un problema para muchos cristianos, involucrados en múltiples ocupaciones que son necesarias, pero no son las más importantes en muchas ocasiones. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Dios o el trabajo? Usted dice, pastor, pero si yo no trabajo no como. Es verdad, pero si Dios no te da la salud, usted tampoco puede trabajar. ¿Ok? Entonces, hemos tocado esto en muchas ocasiones sobre las prioridades en la vida cristiana. Y yo siempre he dicho y lo mantengo, y usted puede decir, claro, pastor, porque usted es el pastor. Mi prioridad es Dios. Después de Dios está mi familia. Y después de mi familia está mi ministerio. Esas son mis prioridades generales. Y lo digo públicamente porque para mí es así. Por encima de Dios no está mi familia.
mi familia ni mis hijos que están sentados aquí escuchando este mensaje, ellos están escuchándolo acá. Y yo me atrevo a decirlo desde aquí. Ellos no son mi prioridad por encima de Dios. Por encima de Dios no hay nada. Para el pastor y para todos los creyentes. Eso es lo que enseña la Biblia. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Por tanto, cuando tú pones algo por encima de Dios, eso es tu ídolo. Y te conviertes en un idólatra. Y entonces tienes que leer Éxodo capítulo 20. Para volver a entender que no debes hacerte imagen de nada. De nada. Entonces Dios es lo primero. Es lo primero en la vida de un creyente. No en la vida del pastor Cabrera, en la vida de un creyente, Dios es lo más importante. Y si Dios es lo más importante, ¿en quién voy a invertir mi tiempo? Marcando prioridades, nunca puedo descuidar lo más importante. Por tanto, el trabajo es muy importante. La familia es muy importante y hay que dedicar tiempo a la familia. Y un día vamos a predicar sobre eso nuevamente. Sobre el tiempo que dedicamos a nuestros hijos y a nuestras familias. Pero nada sustituye tu relación y comunión diaria con Dios. Que tienes que apartarla. Porque eso es lo que te va a mantener a ti ejercitándote para la piedad. Para ese ejercicio espiritual, para esa relación con Dios, necesitas entonces mantener tu relación diaria con el Padre de las luces. El manejo del tiempo es un problema para muchos de nosotros, involucrado entonces en múltiples ocupaciones que son necesarias, pero que no son la prioridad. Es en el caso de los apóstoles, cuando fueron llamados al ministerio, que pudieron delimitar lo que era prioritario. Esto es mi prioridad, le decían los apóstoles a la iglesia de Jerusalén. Y esto no es prioridad para nosotros. No podemos dejar de hacer esto por hacer esto otro. Usted también tiene que marcar esa prioridad. No puedo dejar de hacer esto por hacer esto otro. Esto es importante, pero esto es más importante. Mi relación con Dios es la relación por la eternidad. Recuerde, hermano, que un día usted va a morir. Y después que usted muera, ¿qué se llevará de esta tierra? Si tu prioridad se convierte entonces en alcanzar tu sueño americano, que yo quiero alcanzarlo y que todos ustedes están soñando por alcanzarlo y no es malo, pero si esa es tu prioridad, entonces perdiste tu vida. Porque no es el sueño americano lo que un cristiano debe tener como prioridad. Eso es una prioridad secundaria después de lo más importante. Si Dios quiere, tendremos, y si Dios no quiere, no tendrás nada. Entonces, ¿quién es tu prioridad? Es Dios. Dios es tu prioridad. Dios es lo más importante en tu vida. Y si Dios quiere darte todo lo que usted ha soñado con tener, te lo va a dar. Pero si Dios no está dentro de su voluntad y propósito de dártelo, te va a dar lo que tú necesitas y vive con gozo por lo que Dios te da. Entonces tienes que marcarte prioridades. Yo siempre digo, ¿qué es lo que si alguien me pregunta, ¿qué es lo que tú sueñas para tus hijos? Aquí están ellos. Y esto es un mensaje para ellos también. Yo deseo que mis hijos sean cristianos. Después que sean intelectuales si quieren serlo. Pero lo que yo deseo que sean mis hijos son hijos de Dios. Seguidores de Cristo. Que Cristo sea lo más importante para ellos. Que cuando yo parte de este mundo me vaya consciente de que un día estarán en el lugar que yo también recibí como herencia por la gracia del Señor. Y vamos a estar con Cristo por la eternidad. Pero morir yo sabiendo esto, para mí es un gozo de que ellos están en la verdad. Ese es mi sueño. Esa es mi prioridad para con ellos. Secundario, claro que sí. Claro que yo quiero que ellos triunfen en la vida. Claro que yo quiero que ellos sean grandes estudiosos, que sean grandes ingenieros, que eso sería un sueño tremendo. Y yo sé que muchos de ustedes como padres han visto eso con sus hijos. Y es bueno, y yo me gozo, hermanos. Me gozo con eso. Pero qué bueno es tener a tus hijos en la verdad, alcanzando sueños en esta vida también. Qué bueno. Pero su prioridad fue estar con Cristo. Y lo secundario es lo que Cristo me ha dado.
Y por eso nosotros damos gracias a Dios. Y yo me he gozado con hermanos cuando me escriben y me dicen, pastor, ha sucedido esto. Me gozo, porque no solamente estoy viendo cómo andan en la verdad, sino cómo Dios ha bendecido la vida de sus hijos por andar también en la verdad. Cuando tú pones a Cristo en primer lugar, todo lo demás viene como añadidura. Y eso es escritural. No hay nada que pueda sustituirlo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Invierte tiempo en tu crecimiento espiritual. La palabra piedad habla de responsabilidad para contigo mismo, y es decir, mantenerte en forma cuidando tu relación con Dios. Todo creyente debe ejercitarse para la piedad, y esta tiene dos direcciones. La dirección hacia Dios. Ejercítate para la piedad, o sea, tu comunión con Dios. Y además de tu comunión con Dios, que va a ser por medio de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otras personas, también está hacia los demás, que es predicar la palabra y enseñar la palabra del Señor para que otros crezcan. Eso es parte de las direcciones que la piedad nos enseña. La piedad te dice, mantén una buena relación con Dios y también mantén una buena relación con tus semejantes. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana. En lo que dependa de mí, voy a estar bien con todos los hombres. Y eso es bíblico. Aprendamos estos principios y estos valores. Predicar la enseñanza de la palabra nos va a llevar a un nivel mucho más cerca del Señor y vamos a poder sentir la plenitud del Señor. Alcanzar a otros por medio de la proclamación del Evangelio es parte de lo que Dios ha llamado a toda la iglesia para hacer. Todos nosotros somos responsables de predicar el Evangelio a toda criatura. No es para el pastor y sus líderes, para los líderes de células. No es para ellos, es para toda la iglesia. Toda la iglesia ha sido confrontada a predicar el Evangelio. Si usted no lo hace, es su responsabilidad. No pienses que lo tiene que hacer otro, usted tiene que hacerlo. Ni piense que tiene que venir alguien para hacerlo. No, Dios te ha llamado a ti para predicar el Evangelio de su gracia. Querido hermano, concluyo para ustedes. Debemos ejercitarnos diariamente con ejercicios espirituales, como la oración y el estudio sistemático de la Biblia. Esto lo hemos dicho una y otra vez. ¿Cómo lo hacemos? Invierta tiempo en conversaciones provechosas. Conversaciones que verdaderamente aprovechan. No te diluyas en cosas que no tienen valor. En cosas que vamos a estar en discrepancia. Aprovecha en cosas. Haz las cosas que en realidad son provechosas. Conversa cosas edificantes. Invierte tiempo en lo que te edifica a ti, edifica la vida de los demás. No inviertas tiempo en cosas que en realidad no valgan la pena. Invierte tiempo en tu crecimiento espiritual, porque tú vas a crecer espiritualmente en la medida en que tú busques del Señor. No hay de otra manera. Querido hermano, espero que ustedes puedan comprender estas verdades. Y comprendiendo esto, entonces usted puede aplicar el mensaje de la semana pasada. Libres con límites. Porque soy libre. Pero usted conoce los límites cuando usted está bien conectado con el Señor. Y usted ha aplicado disciplinas espirituales a su vida. Y eso les va a dar más claridad con respecto a lo que Dios quiere hacer con ustedes. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo. Nos ponemos en pie y así terminamos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la bondad y el cuidado que tiene para con nosotros. Gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias porque tú nos perdonas aún cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros hacemos cosas que no te agradan. Gracias porque tú cuidas de nosotros en este tiempo tan difícil, pero también sabemos que tu palabra y tu bendición nunca se acortan. Solamente tenemos acciones de gracias para ti, Señor. Y por eso agradecemos por tu Hijo Cristo, que murió por nosotros en la cruz. Y en el nombre de Él estamos orando hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén y amén. Que Dios les bendiga.